Jonás capítulo 1, versículos del 4 al 17. Ya tenemos en memoria porque está siendo muy consecutivo, no estamos dando tanto margen de espacio entre una lección y otra, así que yo creo que tenemos en mente el recuerdo de las introducciones que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Así que vamos directo al pasaje, Jonás capítulo 1, versículos del 4 al 17. Y dice así: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa os ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor bendiga su palabra. Padre, guíanos, Señor, a entender este pasaje de tal manera que veamos tu soberanía, que veamos tu poder, que veamos tu obra, y que podamos, Señor, seguir confiando plenamente en que cuando tú estableces un plan, se lleva adelante, Señor, porque es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a meditar y a exponerlo de tal manera que caiga en nuestros corazones, Señor, con el peso del deber de obedecerte, de conocer tu voluntad en todo lo que tú mandes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que vemos aquí, hermano, en este pasaje, como habíamos hecho un bosquejo amplio en las primeras lecciones, es que Jonás está huyendo de la presencia del Señor, de la presencia de Dios, ¿verdad? De la presencia de Jehová, Yahweh, como definíamos. Lo vemos en los versículos del 4 al 17, pero, aquí vemos varios peros, en estos pasajes hemos leído, Dios lo persigue. Dios no va a permitir que Jonás se salga con su propósito, sino que Dios tenía un plan, tenía un mandato sobre él, y se iba a cumplir independientemente de su rebeldía, de su desobediencia. Ahora, es muy triste cuando leemos un pasaje como este, que veamos que un siervo de Dios, como lo era Jonás, del Dios eterno, ¿recordáis? Del Dios inmutable, del Dios único, del Dios soberano, un siervo siendo nada ante la grandeza del que lo manda,
en comparación, se rebele de tal manera que desobedezca de una manera tan descarada como lo hizo Jonás, de una manera tan mala, ¿verdad? Ahora, la desobediencia, hermano, es una característica del ser humano. Jonás no estaba haciendo otra cosa que no fuese la fuente de nuestra naturaleza, aún siendo un siervo de Dios, un profeta de Dios, recordad, como lo decíamos al principio, ¿verdad? Pero la desobediencia es una de las características del ser humano por nuestra naturaleza caída. De hecho, el primer acto de desobediencia que vemos en la palabra de Dios, lo vemos en nuestros primeros padres. Cuando Dios les mandó, les hizo un mandato, y ellos lo primero que hicieron fue desobedecer. De ahí la caída, el pecado y la desobediencia también, impregnada en cada uno de nosotros. Así que Jonás aquí, sencillamente, nos estaba mostrando que eso venía de genética, por decirlo de alguna manera, como consecuencia del pecado. Ahora, hermanos, la palabra de Dios, antes de meternos un poco luego a ver el pasaje, nos muestra no solamente el ejemplo de Jonás, para tacharlo como un rebelde como no lo ha habido otro en la Biblia, sino que es uno más de los rebeldes que ha habido en la Biblia, siendo también hijo de Dios. Ahora, Dios manda a lo largo de toda la Escritura hacer cosas a siervos suyos, y las respuestas han sido variadas por parte de siervos suyos, siempre con desobediencia. En unos casos de forma rotunda, como vemos aquí a Jonás, poniendo distancia, poniendo kilómetros; en otros casos cuestionando si lo que está mandando Dios es lo correcto, o en otros casos sencillamente dice, ¡pum!, y hago. Y quiero que veamos algunos ejemplos sobre esto, para luego ver a Jonás. Algunos ejemplos. Por ejemplo, el rey Saúl. ¿Recordáis? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, los versículos que van del 3 al 11, os lo voy a definir, no vamos a estar en cada pasaje, porque esto es a modo de introducción, ilustración, que lo vamos a ver en la Biblia. Samuel fue enviado por Dios para ungir al rey Saúl. Cuando leemos esta historia vemos todo el proceso, ¿verdad? Israel había pedido un rey, ahora Dios envía a Samuel para ungir al rey Saúl. Y le dice al futuro rey, ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Lo vemos en ese relato. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí vemos cómo Dios está mandando a un profeta para que anuncie a Saúl algo que debía de hacer. Y está hablando del castigo que tenía que dar a Amalek, que era enemigo de Israel. Esto hace alusión a Éxodo 17, los versículos que van del 8 al 13. Cuando Amalek luchó contra Israel y Dios le dio la victoria después de una dura batalla en la que, recordáis, cómo Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés, y mientras mantenían los brazos en alto, vencía al pueblo de Israel. Cuando se le cansaban los brazos, vencían los de Amalek. Ahora, Dios le da un mandato, después de todo esto que había sucedido, a Saúl, para que destruyera, matara a toda la descendencia de Amalek. Éxodo 17, 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, que raeré del todo, esto es Dios hablando, del todo la memoria de Amalek debajo de la tierra. Raer es no dejar nada que pueda cultivar de nuevo a esta generación de personas. Ahora, vemos la voluntad de Dios para Amalek, ¿verdad? Destrucción completa por haber atacado al pueblo de Israel. Ahora, cuando vamos a 1 de Samuel, capítulo 15 y versículo 3, vemos el mandato de Dios al rey Saúl. Y le dice, ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños
aún los de pecho, mata a vacas, camellos y asnos. Es decir, destrúyelo por completo. Hermano, esto es un mandato de Dios a Saúl, porque anteriormente Amalek había guerreado contra Israel. Ahora, ¿qué hizo Saúl? Saúl obedeció, sí, dio el primer paso, pero no lo hizo de forma completa, sino que lo hizo de forma parcial. No obedeció todo el mandato de Dios, sino que cumplió parte del mandato. Porque en vez de matar todo lo que tenía que matar, él consideró guardar algunas cosas y no obedecer a Dios. Así que obedeció, pero no lo hizo como Dios le había mandado. Ahora la voluntad de Dios se cumplió. Y la desobediencia de Saúl tuvo consecuencias, porque ya no fue rey. Dejó de ser rey. Vemos una obediencia parcial, ¿verdad? Dios manda, Dios da instrucciones, Dios dice cómo hay que hacerlo, pero nosotros consideramos que, bueno, no podemos ser tan malos. Quizá Dios se esté equivocando con esta decisión tan severa. De ahí que cuando alguien lea el Antiguo Testamento vea un Dios airado. Bueno, aquí vemos a Dios. Ayer debatíamos esto con los jóvenes. Si esto no es el resultado de odiar la maldad, que venga Dios y lo vea. Porque dice rae todo. Y a lo mejor dice, bueno, que maten las vacas, que maten los camellos, que maten... Pero dice que maten a los recién nacidos. Y Saúl desobedece. O obedece de forma parcial, porque va a la batalla, pero considera salvar a ciertas personas. Ahora, vemos una desobediencia parcial. Ahora un contraste precioso, hermano, a esta desobediencia, también bíblica, lo vemos en la obediencia de Felipe. ¿Recordáis el acontecimiento de Hechos de los Apóstoles? Capítulo 8, 26 al 40. Aquí vemos una obediencia inmediata. Si en Saúl vemos que va, pero hace lo que él considera que tiene que hacer por encima de la voluntad de Dios, aquí Felipe ni cuestiona ni hace otra cosa que lo que Dios le ha mandado. Un ángel del Señor, una vez más, para que veamos que es la palabra de Dios la que estaba hablándole, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Como siempre decimos, le da un GPS, no de los modernos que tenemos ahora, pero le marca la dirección exacta donde tenía que ir. Ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a él, al carro, a tal destino, háblale, pregúntale. Vemos la obediencia inmediata. Sabemos las consecuencias de esto, ¿verdad? Una obediencia inmediata. No se paró a preguntar, ¿este hombre ha venido a adorar a otros dioses que no eres tú? ¿O este hombre ha venido a adorar de una manera equivocada? No, sencillamente escuchó la voz del Señor y ¿qué hizo? Seguir las direcciones de forma inmediata en el Señor. Este hombre se salvó, escuchó la palabra, le fue traducida para que la entendiese y luego puso a cada uno en un sitio para seguir predicando. Esto es una obediencia completa. Esto es una obediencia completa. Vemos otro ejemplo en la Biblia de Ananías. Ananías obedece al Señor, pero obedece después de argumentar. Vemos varias cosas aquí, ¿verdad? Después de argumentar, Hechos capítulo 9, versículos 10 al 17, dice, el Señor, una vez más, el Señor le dijo, levántate, Ananías, y ve a la calle que se llama derecha, una vez más, con dirección incluida,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Recordáis? Estamos en el pasaje en el que Saulo es convertido por un encuentro por el Señor y ahora pasa y está cegado y Dios manda a Ananías. ¿Qué pasáis? Conocemos el pasaje, ¿verdad? Ananías tiene el mismo miedo que tenían todos porque estaban ante un perseguidor, como vimos el jueves, ante un perseguidor que mataba a los cristianos. Y Ananías también duda ante esto, porque argumenta eso. Señor, tú sabes este hombre el currículum que tiene. ¿Cómo voy a ir a verlo? Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los rebeldes y de los hijos de Israel. Ananías obedece, pero argumenta. Obedece, pero quiere como retraer a Dios, que es conocedor de todo, ante lo que lo estaba mandando hacer. Señor, tú conoces a este Saulo. Tú conoces los males que ha causado a los cristianos. Pero sin embargo, el Señor le responde, ve, porque instrumento escogido me es este. Para predicar el Evangelio, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y Ananías lo hace, pero argumenta. Vemos una obediencia parcial, vemos una obediencia fiel, vemos una obediencia con argumentos. Todo esto para ver, hermanos, que aún escuchando o leyendo la palabra de Dios, nosotros podemos estar en todas esas tesituras, dependiendo de cómo vea yo la situación. Si me conviene, si no me conviene, y tenemos siempre en nuestra visión que conocemos más la voluntad de Dios conforme a nuestros actos que saber realmente cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el caso de Jonás? El caso de Jonás es desobediencia también, pero el caso de Jonás es una desobediencia deliberada. Él se va porque desobedece a Dios, por como veremos luego más adelante, porque él sabía que Dios, aunque llevaba un mensaje de juicio, sabía que tenía poder para salvar a los de Nínive, pero a él le parecía que no eran dignos de salvación por la maldad que había en su corazón, por la maldad que tenía. Es como cuando Noé, la maldad había subido de tal manera a Dios que decide raer toda la tierra y dejar solamente una simiente de cual vendría, evidentemente, esa generación, luego nuestro Mesías. Ahora, hermanos, cuando vemos esto, nos teníamos que preguntar, yo me preguntaba, ¿queda algunos de estos ejemplos impunes? Algunos de los ejemplos que hemos puesto quedan como que, bueno, venga, vamos a pasar de esto, no pasa nada, el Señor hablando, bueno, venga, ya está, a la próxima obedeceréis. No, ¿verdad? Todos tienen sus consecuencias. Unos para buenos y otros para malos, pero toda desobediencia tiene su consecuencia. La desobediencia que vemos aquí de Jonás, hermanos, es pecado. Es pecado. Y nadie que peque rebelándose contra Dios va a quedar completamente ileso de su falta. Nadie que desobedezca a Dios, nadie que no quiera hacer su voluntad, nadie que se rebele contra Dios va a quedar impune delante de Dios, porque Dios es un juez justo y perfecto. Nadie va a quedar ileso de su falta, porque todo pecado, hermano, acarrea sus consecuencias. Todo pecado acarrea sus consecuencias, a corto o a largo plazo. A corto o a largo plazo. Ahora, hermano,
Las consecuencias pueden ser personales. La desobediencia nuestra, la rebeldía nuestra, el pecado nuestro pueden afectarnos de forma personal. Esto significa que van a recaer sobre la persona que comete el pecado. Sin duda alguna. El pecado va a recaer sobre la persona que lo comete. Y lo va a pasar mal. Pero también pueden ser colectivas. De hecho, son colectivas. Porque el entorno se puede ver afectado. La familia, los amigos, la iglesia. Nada que no sea correcto y justo delante de Dios va a caer en saco vacío, sino que va a traer sus consecuencias personales y colectivas. Esto ya lo prediqué también, o este ejemplo lo puse cuando estábamos hablando de Tesalonicenses. Aunque tu pecado sea oculto, las consecuencias pueden ser colectivas. Aunque tu desobediencia sea oculta, las consecuencias pueden ser colectivas. Porque si eres cristiano, verdadero, con tu vida, estás representando, mostrando a Cristo. Y no olvidemos, hermanos, que formamos parte de un cuerpo, de un solo cuerpo. Que yo creo que esto algunas veces no lo llegamos a entender del todo. De un solo cuerpo. Que si yo hago algo, aunque no me veáis ninguno de vosotros, que va en contra de lo que Dios, que es la cabeza del cuerpo, nos ha mandado a hacer, os va a afectar a todos vosotros. Mirad, ¿recordáis la historia de David? Natán fue enviado a David para denunciarle su pecado. David había adulterado y había tenido un hijo teniendo todo como tenía. Y daros cuenta, aunque trajo consecuencias, evidentemente trajo consecuencias porque David perdió su hijo, ¿recordáis esa escena? Por no entrar en el texto al completo, en el que está orando por esa enfermedad, que ni aún podía comer, que su rostro estaba demudado. No solamente trajo consecuencias para él, sino que lo trajo también para su entorno. Pero sin embargo Dios va a él, lo perdona, lo restaura y lo trae de nuevo hacia él. Así que cuando veamos la ira de Dios derramada porque es justo, veamos también, hermanos, que la misericordia de Dios es grande, es inmensa. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado de corazón, aunque tenga consecuencias personales que nos arrastren por toda la vida o colectivas, Dios nos restaura. Y Dios nos pone en una posición, de nuevo, de privilegio delante de Él. Las consecuencias del pecado, hermanos, por lo general vienen de dos fuentes. Una es el resultado natural del pecado, que son las consecuencias. Y otra es la disciplina correctiva del Señor, donde Él reprende, hermano, donde es el Señor el que reprende para restaurarnos y para recomisionarnos de nuevo a lo que debemos de hacer. Y esta ilustración, esta introducción, hermano, es para que veamos lo que hizo con Jonás. Esto sencillamente es para que veamos lo que hizo con un hombre que desobedeció de forma liberada, que sufrió las consecuencias personales, pero también trajo consecuencias colectivas para personas que estaban a su alrededor, aunque fueran impíos. Y daros cuenta, para algunos hasta de salvación. Pero no nos equivoquemos. Nunca pequemos para ver si del pecado sale algún bien. No nos equivoquemos. Dios puede utilizar cualquier cosa para traer un alma en arrepentimiento. Pero Dios no produce el mal. Dios no va a hacer el mal. Y con Jonás, lo que está haciendo aquí es traerlo y recomisionarlo, porque la voluntad del Señor se tenía que cumplir, independientemente de la rebeldía de Jonás. Y esto es lo que va a hacer aquí. ¿De qué manera? Dios busca a Jonás. Dios busca a Jonás.
¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén? Se escondieron. Dios busca a Adán y a Eva. ¿Qué hace con nosotros cuando pecamos? Decimos, bueno, vamos al Señor en oración. Dios te busca a ti primero para que vayas en oración. Porque el Espíritu Santo, allá hablábamos de esto, hermano, nos reprende, nos exhorta, nos lleva, siempre toma la iniciativa en cada uno de nosotros para llevarnos aunque parezca que somos nosotros los que estamos yendo Él está obrando siempre en cada uno de sus hijos. Y esto, hermano, sencillamente es maravilloso. Porque si nos llama la atención los textos de un Dios airado contra el pecado, haciendo mandatos, los que decimos, madre mía, ¿cómo puede Dios mandar traer toda un ejército, un pueblo con niños? Pues sí. Pero su amor es infinitamente grande, de tal manera que cuando Él trae, restaura. Y restaura de manera perfecta. Ahora, lo que hemos leído, hermano, es el proceso de la reprensión de Dios hacia Jonás, para traerle de camino y para que nosotros aprendamos también, por medio de estos textos, a ser dóciles y obedientes a Dios. A ser dóciles y obedientes a Dios. Y lo que hemos leído, quiero que veamos ahora 3 reprensiones de Dios a Jonás para traerlo a Él. 3 reprensiones de Dios a Jonás para traerlo a Él. Y la primera es, Jonás fue reprendido con la tempestad. Jonás fue reprendido con la tempestad. Capítulo 1, versículos 4, 5 y luego también versículo 12 nos habla de esto. Y dice de nuevo, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Ahora, lo que hemos visto hasta aquí, hermano, ha sido el interés y la voluntad de Jonás. ¿Por qué? Por huir de Dios. Incluso cuando yo preparaba esto, siempre pensaba un poco humanamente, decía, bueno, y voy a imaginar a Jonás. Ya ha descendido hasta Jope, ha buscado el barco, se ha montado, se ha subido al barco, ya está ahí acomodado, y él, en su adentro, que su intención era huir, podría estar pensando, bueno, ya estoy en el barco, ya nada, ya se ha pasado toda la preocupación. Ahora esperar una travesía larga, esperamos que que el mar esté calmado y que vaya bien, como cuando nos montamos en el avión y decimos, esperamos que no haya mucha turbulencia. Ahora ya solamente a dejarnos de llevar y a confiar en los pilotos y que nos lleven hasta donde sea. Bueno, pensando humanamente. A lo mejor Jonás pensó así, ¿verdad? Bueno, ya he hecho el recorrido, sabemos que estaba haciendo la voluntad que Jonás quería, no la que Dios. Ahora estoy aquí y solamente a que me deje llevar por el barco. Lo peor ya ha pasado, es que he llegado hasta el barco. Ahora, aquí lo que vemos, hermano, y en Jonás se ven 10 milagros de parte de Dios. Es el primero de esos milagros. El primero de esos milagros que Dios va a hacer para traer a Jonás y recomisionarlo. Y que es lo que Él tiene como el Dios omnipotente, el Dios creador. Que es la autoridad sobre el viento y sobre el mar. Y dice, Jehová envió, Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una gran tempestad tan grande que en el mar, que el barco estuvo a punto de romperse. Daros cuenta, hermano, el Dios creador del cielo y de la tierra no actúa directamente contra la vida de Jonás, porque lo que quiere es recomisionarlo, pero actúa sobre aquello que tiene autoridad, que es el viento. Como consecuencia, daros cuenta, lo que la traducción de la palabra ahí literal es arrojar. Dios arrojó un gran viento sobre el mar para que el mar se revolviera, de tal manera que se volviese bravo, Ahora, probablemente no sabemos si las fechas de ese tiempo en las que el barco iba a zarpar eran las fechas idóneas. No nos da el relato detalles de esto, ¿verdad? Bueno, es que alguien podría decir, bueno, es que en aquellas fechas en las que Jonás viajó no eran las más propicias para volar.
para volar, perdón, estoy pensando en el viaje en el avión, para navegar. Normalmente en esas fechas no nos está dando fechas, no nos está dando nada. Sencillamente lo que está diciendo es que Dios arrojó, y arrojar de forma violenta, un viento que levantase el mar. Ahora, la frase esta nos puede llevar fácilmente a ver, hermanos, que el viento produce una tempestad y la tempestad pone en peligro a la nave, al barco. Pero démonos cuenta, la iniciativa de esto, una vez más, la está tomando Dios por medio de lo que Él ha creado. No es que hubiese un clima inapropiado para navegar, es que Dios está tomando el primer lugar sobre los elementos que Él ha creado para atraer así a Jonás. Dios controla el viento. Dios controla el mar. Dios controla el barco. Así que no es una consecuencia de elementos por causa del clima, sino que Dios está obrando. Dios está obrando para traer a Jonás a su mandato. De hecho, Jonás lo sabía. Lo podemos ver en el versículo 12. De ahí, hermano, que la tempestad no solo estaba afectando a Jonás, sino que estaba afectando a los experimentados marineros que llevaban el barco. Hombres que eran expertos en navegar, estaban atemorizados por lo que allí estaba sucediendo. De hecho, el pánico se adueñó de ellos. El pánico tomó de sus vidas, porque veían de cerca que la iban a perder. Y daros cuenta, ¿cómo reaccionaron? Como leíamos, ¿cómo reaccionaron ante este acontecimiento? Clamaron a sus dioses, mientras que Jonás bajaba a la bodega. Lo vamos a hacer un poco más narrativo así. Ellos se deshicieron de los enseres para a ver si eso hacían que el barco no se hundiera, y Jonás se durmió. Hermano, muchas veces dormimos. Muchas veces dormimos. Quizá no literalmente. Nos echamos a la cama, bueno, yo voy a descansar y que salga el sol por donde quiera que salga. Pero dormimos espiritualmente. Quizá dormimos espiritualmente. Y vemos las tempestades, y vemos las dificultades, y vemos lo que está sucediendo, no solo en nuestro entorno más íntimo, sino que vemos lo que está sucediendo, pero decidimos dormir. Este no es mi problema. Este no es mi asunto. Que lo resuelvan como se apañen. Yo ya, con todos los años que llevo, ya no estoy para estos trotes. Y decidimos dormir espiritualmente. Y decidimos dormir espiritualmente, pero la tempestad no se ha ido. La tempestad está siendo cargada por otras personas que quizá no están sabiendo qué está sucediendo. No saben lo que está pasando. Ahora, no solamente esto, hermano, en un entorno cristiano, sino que la gente de fuera, que está avispada y está observando, también está diciendo, mira, qué turbulencias están pasando, qué malos momentos están pasando. Sin embargo, algunos duermen espiritualmente. Algunos duermen. Alguien ahí fuera, hermano, un día puede venir y llamar la atención de uno que está aquí dentro, llamarle la atención sobre sus pecados y sobre sus errores, y llamarle la atención que eso no es lo que luego predicamos o decimos que vivimos, por un descuido negligente. Jonás, sabiendo, porque sabía en todo momento lo que estaba sucediendo, decidió dormir. Decidió dormir. Pero, hermano, Dios no iba a desistir. Dios, en primer lugar, levanta una tempestad, porque tenía un propósito de traer a Jonás. Y levanta una tempestad en la que muestra la poca importancia que Jonás
le estaba dando a la situación, hasta el punto de ver fracasar y morir a personas que no tenían nada que ver en esto, por tal de salir ileso. Seguía con su propósito en su cabeza. ¿Pero qué sucedió? Bueno, que los marineros expertos toman posición en el asunto. Y ahora ya no es la tempestad, pero una vez más, la iniciativa la toma Dios. Y ahora los marineros van a reprender a Jonás. Van a reprender a Jonás. Lo vemos los versículos del 5 al 14. Y dice, los marineros tuvieron miedo, en primer lugar. Veían que su vida se perdía. Y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco. Se había acostado y dormía profundamente. Y el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos, porque esto es lo que ellos estaban viendo, que morían. Y cada uno dijo a su compañero, venid y echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, yo soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Mirad, hermano, aunque es muy probable, por los historiadores o algunos comentarios que podemos leer, hay varias interpretaciones, el barco fuese fenicio y la tripulación puede que fuese variada, porque dice que oraron cada uno a sus dioses. Ahí podemos identificar que fueran de diferentes naciones y que tuvieran sus propias deidades. Pero aunque el barco fuese fenicio y todos ellos fuesen de una misma nacionalidad, yo me acordaba un ejemplo que tenemos, por ejemplo, aquí en España, con nuestra cultura religiosa. Aunque todos adoran a Dios, todos tienen una imagen predilecta, ¿verdad? Unos son devotos de María, de una de las Marías, de las tantas Marías que hay. Otros son devotos de San Cristóbal, otros son devotos de Santa Bárbara, otros son devotos de... ¿Entendéis lo que quiero decir? Probablemente, aunque tuviesen una nacionalidad diferente y fuesen todos trabajadores del barco o fuesen todos de una misma nacionalidad, también tenían sus propios santos exclusivos a los cuales orar, a los cuales pedirle ayuda. De tal manera que cuando se desemboca toda esta tempestad, no se unifican ellos para orar al único Dios verdadero, sino cada uno a aquellos que consideran que podría ayudarles, incluso al Dios del mar. Sin embargo, daros cuenta en este primer interrogatorio, cuando van hacia él, la pregunta que le hacen: ¿y tú quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Y a qué Dios adoras tú? ¿Cuál es tu deidad particular? Porque necesitamos la ayuda de todos. Ahora, lo que Jonás muestra aquí, evidentemente, lo que vemos a lo largo de todo el relato, es que ellos, aun teniendo todas esas deidades, terminan adorando al único Dios verdadero, que es Jehová. El único Dios verdadero. Vemos un interrogatorio, en primer lugar, por parte del patrón. Le increpa por su pasividad, le increpa por su falta de piedad, incluso en la oración, porque él no oraba, él dormía. Y vemos curiosidades en todos estos pasajes que nos llaman la atención profundamente, hermano. Mirad, Jonás, mirad qué curiosidad, viaja con los gentiles cuando precisamente estaba huyendo de los gentiles para predicarles. Pero ahora se ve inmerso en una situación complicada con ellos. Jonás, que no quiere ir a llevar el evangelio a los gentiles de Nínive, ahora se ve reprendido por un gentil diciéndole que clame a Dios, que clame a su Dios.
cuando debería de ser lo contrario. Hermano, viene alguien y nos dice, oye, aquí estamos haciendo ruegos ya, y vosotros estáis. Nosotros que tenemos el Dios verdadero, hermano. Nosotros que tenemos línea directa, permitidme la expresión, con el único que tiene poder. Estamos orando de manera concisa ante las situaciones que vemos a nuestro alrededor, ante las tempestades que estamos viendo a nuestro alrededor. Los gentiles lo estaban haciendo. Los marineros estaban clamando ante el peligro, porque estaban viendo su muerte y estaban mostrando su necesidad. Y aquí vemos ese segundo milagro, hermano. Ese segundo milagro. Es cuando los marineros someten a Jonás a un segundo interrogatorio para preguntarle sobre él, sobre la curiosidad que tenían sobre él, sobre lo que había hecho. Y daros cuenta cómo le responde Jonás, porque aquí empieza ahora la restauración. Soy hebreo. Solamente dice eso, soy hebreo. Pero esto es muy significativo, hermano, porque el nombre hebreo era, con esta identificación, era la forma en la que un hebreo se presentaba ante los gentiles. Y esto ya decía mucho de ellos. Pero él añade, y temo a Jehová. Y añade, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y con esto Jonás está afirmando que sabe lo que estaba sucediendo en todo momento. Porque confía plenamente en que Dios tiene poder para hacer esto. Y aquí es cuando Jonás ahora reacciona de forma positiva ante la reprensión de los gentiles, de los experimentados marineros. Pero incluso ese temor le llevaba a tomar una decisión acertada. Ese temor no iba a hacer que Dios siguiese trabajando en su vida, en su corazón, para traerlo a él. Y vemos otro milagro. El mar se calmó. En el momento en el que ellos hablan con él, en el momento en que lo reprenden, en el momento en el que confiesa que es hebreo y quién es su Dios, ellos actúan con temor, porque no quieren quitarle la vida a un hombre de Dios. Pero sin embargo, ¿qué hacen los ninivitas? ¿Qué hacen los marineros? Obedecen a lo que Jonás le había dicho. Cogedme y echadme al mar, y el mar se calmará. Y aún ellos, teniendo temor de hacer esto, de quitarle la vida a un hijo de Dios, del Dios único y verdadero, obedecen conforme a lo que él le había pedido. Jonás en todo momento sabía que estaba en desobediencia y que estaba trayendo consecuencias a él. Hermano, aprendamos a confesar nuestros pecados. Aprendamos a confesar nuestros pecados para que ellos lleguen a tener una serie de repercusiones graves, no solamente en ti, sino en tu entorno. Aprendamos a confesar nuestros pecados de manera verdadera. ¿Y cómo podemos lograr esto? Arrepintiéndonos de forma inmediata cuando acabamos de caer. Arrepintiéndonos y apartándonos por completo de todo pecado. Hermano, cuando nosotros somos sinceros delante de Dios no podemos engañarlo. Dios lo sabe todo. Dios conoce todas las cosas. El Dios de Jonás sigue siendo nuestro mismo Dios aquí, hoy y ahora. Sigue teniendo el mismo poder con todos los elementos que ha creado, sobre el viento, sobre el mar, sobre cualquier situación. Él sigue teniéndolo. Pero cuando nosotros venimos en arrepentimiento sincero, consciente,
con la intención de obedecer, Dios hace milagros también. ¿Qué pasó aquí? Que cuando Jonás cae al mar, ¿qué pasó con el mar? El mar se aquietó. Otro milagro que vemos aquí de Dios. El mar se calmó. Imaginaros por un momento. Yo no he viajado. El único barco que yo creo que me he montado es cuando he ido a Galicia, y como íbamos comiendo mejillones tampoco estábamos muy pendientes de la ola, pero yo me imagino el mar, o en un barco quien haya estado, así de una forma salvaje, y yo creo que tiene que dar más miedo incluso que hasta el avión. No sé por qué, pero a mí me da que tiene que dar más miedo hasta que el avión. Y veamos ahí, o imaginemos esas tempestades, las películas lo reflejan muy bien. De hecho, decíamos, si Jonás hubiesen hecho una película, imaginaros el tormentón que habría ahí con el barco y con todo, ¿verdad? Para que unos marineros experimentados tuviesen miedo. Pero de pronto cae un hombre al agua y hace el mar. Como las fotos que nos manda Mari desde el balcón de su apartamento ahí en Salou, que ve el mar llanico, calmado, todo de sopetón. Así está reflejando eso, hermano. Ese es el poder de nuestro Dios, pero es también el poder del Señor cuando reconocemos nuestro pecado y nos trae a paz. Y algunas veces decimos, ¿y por qué aún después de haber confesado mi pecado, por qué aún me queda inquietud? Bueno, evidentemente, hermano, yo me sigo avergonzando de mi vida de pecado antes de conocer al Señor. Claro que sí, para mí es un peso, es una losa, me avergüenzo, me gustaría echar marcha atrás y corregirlo, pero no puedo hacer eso. Por eso no me castigo ya más con eso. El otro día mandaba una cita de Lutero que me venía a la cabeza, ¿verdad? Creía que el hombre malvado había muerto en la agua del bautisterio, pero sin embargo me di cuenta que es que sabía nadar. Y cada día saca la cabeza. Y tenemos que estar matando, hermanos, cada día a ese viejo hombre. Pero no nos martiricemos. Si el Señor tiene poder para aclamar, para calmar el agua del mar, hermanos, tiene poder para calmar nuestra alma, para traernos a consuelo, para no martirizarnos continuamente, para reconducirnos, porque es el propósito que tenía Jonás, Dios con Jonás. Así que hemos visto dos reprensiones. La siguiente la vamos a dejar para la próxima semana. Pero hermano, la primera que hemos visto es que Jonás fue reprendido por la tempestad. Jonás fue reprendido por los marineros. Y ahora solamente una conclusión. Como sabemos por el texto, como termina en el versículo 17, no iba a terminar ahí la reprensión a Jonás. Dios preparó un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero daros cuenta, Jonás no murió ahogado. Y probablemente suelen decir que morir ahogado es una de las peores muertes que hay. Esto lo dicen, no lo sabemos porque no nos hemos muerto ahogados. Pero dicen que si una persona se está ahogando y tú le echas una barra de hierro ardiendo, que se va a agarrar a ella para salir. Bueno, es una asfixia al fin y al cabo, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios no permitió que Jonás muriera. Dios quería seguir enseñando a Jonás. Y quería seguir enseñándonos a cada uno de nosotros. Hermanos, esto es muy importante. La disciplina del Señor, por consecuente, la disciplina de la Iglesia, no tiene como propósito hundir a una persona, sino que tiene como propósito restaurar a una persona. Y eso es lo que está haciendo Jonás. La disciplina de Dios no tiene como propósito que Jonás muera, sino tiene como propósito restaurarlo. Y esto es lo que Dios está enseñando a Jonás. Y esto es lo que Iván leía en Hebreo, que ha sido intencionado esta mañana. Dios, al que ama, disciplina. Aceptemos, hermano, la disciplina de nuestro Señor. Y si no queremos aceptar la disciplina de nuestro Señor, obedezcamos en todo a nuestro Señor.
Dios sigue teniendo el mismo poder y sigue teniendo la misma autoridad sobre todas las cosas creadas. Sobre todo, y me acordaba de un ejemplo mientras preparaba la predicación, hermano, hemos sido o estamos siendo escandalizados con el clima, que todo está cambiando, que todo estaba... ¿Sabéis lo que ha pasado en el tiempo de la pandemia? Que todo se regularizó. En un año el clima estuvo casi tan perfecto como hace otro montón de años. Podría decir, Domi, no espiritualices, cuidado. Es que, claro, se cerraron las fábricas, no había coches. Bueno, entonces todo lo que ha pasado ha sido causante de que hemos cerrado las fábricas. Pues entonces, como ahora queremos que haya un clima mejor, pues vamos a volver a hacer lo mismo. Dios, en décima de segundo, en milésima de segundo, puede obrar de tal manera que nos dé una lección a todos. Seguimos teniendo el mismo Dios todopoderoso. Así que ese sigue siendo el mismo Dios hoy en día, hermano, nuestro Dios. Pero ahora también hay otra lección. Como no somos hebreos, somos gentiles, pero somos gentiles convertidos. Y aquí hay una lección muy importante. Cuando digamos que somos cristianos, hermanos, que sea corroborado con una vida cristiana. Con una vida cristiana de obediencia. No parcial, no argumentando, no discutiendo con Dios, sino, Señor, tú lo dices, lo he estudiado, he orado, he luchado con mis propios deseos, tú has consentido, gloria a Dios. Gloria a Él. Él nos ha encomendado, Él nos dice cómo hacer su voluntad. Que reciba toda la gloria, hermano. Y que aprendamos de este ejemplo para ser dóciles y no rebeldes. Que el Señor bendiga su palabra.